Bien, regresamos con ustedes, iniciando ya esta semana. Buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro diario en periodismo y sociedad, siempre con la intención de que entre todos reflexionemos, aunemos esfuerzos, tratemos de impulsar ideas y acciones para la construcción de una sociedad mejor, pero para todos, siempre, eso sí, con la dirección de nuestro Señor Dios que nos acompaña. Estamos desde República Dominicana por Canal 19 de Cinevisión, cubriendo todo el país, y una plataforma digital que nos ayuda a extendernos por todo el globo terráqueo en YouTube, donde usted le da la campanita en Periodismo y Sociedad RDTV y ahí nos sintoniza. También en Facebook Live, estamos en vivo por Facebook Live, Andrés Matos, y por Periodismo y Sociedad TV, así también nos encontrará en este momento en la plataforma de Cinevisión, cinevision.do también. Estamos realmente en un amplio espectro que nos lleva a todos a comunicarnos. También vamos a los Estados Unidos, la parte oriental de los Estados Unidos, con Dominica Network, que nos retransmite allá en ese espacio. Hoy es 11 de septiembre. Es un día de reflexión, de análisis. No podemos tratar los temas con la profundidad que amerita hoy. Está el doctor Alfredo Polanco, que va a ocupar su espacio en el día de hoy, pero sí quiero reseñar en esta entrada, como 11 de septiembre, recordar el fatídico, el doloroso golpe de Estado al gobierno popular, gobierno socialista del Partido Popular de Chile, encabezado por este ilustre médico Salvador Allende Grossen, un hombre que había jurado y que había desarrollado en 3 años un gobierno verdaderamente de elevar la soberanía de su país y de América Latina, de demostrarle al mundo que las ideas liberales, progresistas, las democracias podían superarse, podían extenderse por todos los gobiernos. Este hombre había ganado las elecciones el 4 de septiembre del 1970, ganó las elecciones con un 36%, hubo que ratificarlo por el Congreso e hizo una negociación con los demócratas cristianos de allá. Él vendió un gobierno socialista, fue auténtico, popular, pero era un hombre honesto, de mucha credibilidad, que ganó esas elecciones. Fue derrocado en ese momento, ya profundizaremos. Yo aspiro a hacer un programa solo con eso. Tiene 50 años hoy de su derrocamiento, pero aspiro a hacer un programa que nos permita recordar eso. Yo era jovencito en ese tiempo, pero le habíamos dado seguimiento desde la campaña. Chile era un país al que los jovencitos de ese tiempo le dábamos seguimiento. Ganó cuando apenas yo tenía 14 años, 13, y yo antes de eso ya hacíamos una reunión semanal para analizar su proceso, analizar todo lo que estaba pasando en América Latina. América Latina en ese tiempo estaba siendo gobernado por férreas dictaduras sanguinarias, dictaduras Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países con esas dictaduras que luego sus protagonistas, sus líderes de esas dictaduras, pues evidentemente que fueron acribillados, fueron eliminados y otros
juzgados. Pero ellos no eran solos, y eso lo enfrentó el doctor Allende. Ellos estaban apoyados en lo que se llamó el halcón. Era la época de los halcones, la época en la que la gran nación del norte tenía múltiples compañías transnacionales que explotaban, se llevaban las riquezas de esos pueblos en combinación, en contubernio con esos líderes, y lo hacían de manera grosera, abusiva, y se llevaban esa riqueza, pero tenían que tener gobiernos de ese tipo, del tipo de esos gobiernos pusilánimes, delincuentes también, como eran esos dictadores, enriqueciéndose ellos aquí de esa parte. Salvador Allende tomó decisiones, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que es el producto que mayor aporte hace a la economía de Chile. Estaba en manos transnacionales y lo hizo. Fue un crimen para ellos, por eso impulsaron eso. Y también aprobó una ley de aplicación que lo había aprobado el gobierno anterior de Eduardo Frei, que era la repartición de los grandes latifundios, esas grandes extensiones de tierra en manos reducidas de poder, que eran muchos del Estado. Pues él aplicó esa ley y la distribuyó a los campesinos y los estimuló a producir en esa parte. Eran medidas muy populares, muy de pueblo, muy de la economía, del crecimiento que necesitaba, de la inclusión que necesitaba el pueblo de Chile y América Latina entera. Por eso fue derrocado, y no crean que fue porque Augusto Pinochet encabezó ese gobierno militar. Fue porque estuvo en un apoyo con la gran nación del norte y esos militares troglodistas. Augusto Pinochet, que luego fue, asesinó a tanta gente, que luego fue apresado, todavía creo que está preso, me parece, en algún sitio. Día hoy, 11 de septiembre, del derrocamiento, y no puedo dejar que hoy es el 22 aniversario del atentado del 9/11 en Estados Unidos, del derrocamiento de las Torres Gemelas, de ese gran acontecimiento que luego, repito, abordaremos. Ahí están dos aviones, o varios aviones, estaban dirigidos de manera terrorista a eso. Pero todo eso fue provocado por esa hegemonía que Estados Unidos tenía sobre el mundo. En ese tiempo ya no estaba solo en América Latina, sino que se iba a Medio Oriente, y esto pues repercutió en una posición de ese tipo. Mucha gente dice que lo estimulaban desde dentro. 9/11 fue un hecho para recordar permanentemente en la historia. Así es que ese introito quería hacerle, esa pequeña entrada con el tiempo del doctor Alfredo Polanco, a quien le pido excusa. Vamos a una pausa para que vengamos ya con el tema de la medicina, de la orientación, que nos da cada lunes aquí el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo. Así es que, Manuel, nos vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Ya es el turno de la orientación en salud, el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor. Feliz inicio de semana. Espero que la haya pasado bien en estos días. Buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestro público. Gracias a Dios hemos pasado este fin de semana bastante bien, y reiteramos la gracia al Todopoderoso, ya que hace posible que todo esto ocurra. Y en el día de hoy tenemos un tema de relevancia, ya que es responsable de la muerte cada año de aproximadamente 9 millones de personas. Y se trata de la sepsis, un tema de que pocas personas conocen, solamente se conoce bastante bien en el ámbito médico, en el ámbito hospitalario. Sin embargo, es muy importante que nuestra población, que nuestro público sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de sepsis.
La sepsis no es más que una infección sistémica, es decir, una infección generalizada en nuestro cuerpo. Desde el punto de partida, por ejemplo, de cualquier infección de cualquier órgano, por ejemplo, una infección de vías urinarias puede desencadenar una sepsis, es decir, una infección generalizada, una infección de vías respiratorias, una infección de piel, una pancreatitis, una apendicitis aguda, una colecistitis, etcétera. O sea, cualquier tipo de infección localizada podría dar como consecuencia una infección generalizada. Y es por eso que dijimos hace un momentito que cada año mueren aproximadamente entre 7 a 9 millones de personas, es decir, cada 5 segundos muere una persona secundario a una infección generalizada. Es importante señalar que una de las principales causas de la sepsis concierne mucho a lo que es el paciente, en cierto modo. Vamos a hablar a qué se debe. Por ejemplo, las causas principales de sepsis en los últimos años se deben a la resistencia microbiana, a la resistencia que han creado los gérmenes a los antibióticos. Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones eh, de vías respiratorias por virus son pacientes que muchas veces utilizan antibióticos. Siempre hemos insistido, los antibióticos son para las infecciones virales. Los antibióticos son para las infecciones bacterianas. Y se puso muy de moda el uso de antibióticos con el advenimiento COVID-19, donde aquí tenemos una infección provocada por un virus, pues incluso muchos médicos le prescribían antibióticos a los pacientes y luego ya el paciente seguía indicándole a otros familiares, amigos, antibióticos. ¿Qué ocurre? Esto trae como consecuencia que si a usted le indicaron una acitromicina, por decir un nombre, para una infección viral, que no sirve para infección viral, porque los virus no se combaten con estos antibióticos, pues bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo de manera natural, comensales como se les llama, esas bacterias pues van a crear resistencia a ese tipo de antibióticos para cuando usted tenga una verdadera infección bacteriana que necesite de esos antibióticos. De manera que ya usted ha creado una resistencia. Otra causa es cuando nosotros indicamos un antibiótico, por ejemplo, por un periodo X de tiempo, le indicamos para una infección de vías urinarias un antibiótico por 7 días, el paciente los primeros 2 o 3 días se sintió mucho mejor, ya ese paciente deja a un lado los antibióticos y va a crear entonces que esas bacterias que no fueron erradicadas, que no se mataron, que no se murieron por el corto periodo de tiempo con esos antibióticos, pues esas bacterias van a crear resistencia a ese antibiótico y a los derivados de esos antibióticos. Otra de las causas, porque hay muchas causas de resistencia bacteriana, es, por ejemplo, cuando tenemos muchos pacientes tienen infecciones, lo que se llama el pie diabético, una infección bacteriana mixta, varios tipos de gérmenes, utilizan lo que es la automedicación por un tiempo X, que no es el tiempo terapéutico, el periodo, pues ese paciente hace resistencia. Entonces, ¿qué tenemos? El paciente llega al hospital con una infección que tiene 2 o 3 semanas, llegó tarde al hospital, ya el paciente tiene fiebre, malestar general, muchas veces tiene la tensión arterial baja, entonces llegó el paciente con una sepsis y una complicación de la sepsis, que es el choque séptico. Cuando ese paciente llega al centro de salud, que llega muy deteriorado, la mortalidad es bastante alta. Por eso, cada minuto cuenta.
el 30% de los pacientes que tienen una sepsis van a tener van a fallecer. Entonces, por eso es importantísimo. Inmediatamente este paciente llegó al centro de salud, sea identificado, sea diagnosticado, e inmediatamente de forma empírica se le administren los antibióticos que uno determine atendiendo a cuál haya sido el foco de contaminación, o sea, el foco primario, la infección primaria que haya originado esa infección generalizada. Por ejemplo, en los centros de salud tenemos a muchos pacientes que tienen un dolor abdominal difuso, toman calmantes durante 1, 2, 3 días. ¿Qué tenía ese paciente? Posiblemente una apendicitis aguda. Ese paciente, porque no fue al médico, o hay casos en que el médico no hizo el diagnóstico de una apendicitis aguda y le dio antiinflamatorio, analgésico. Ese paciente, como no le duele nada porque está utilizando calmantes, esa apendicitis se perfora y tenemos ya una apendicitis perforada. Entonces, ese contenido de la perforación del apéndice va a la cavidad abdominal y va a desencadenar una infección generalizada, es decir, una sepsis. ¿Qué tenemos entonces? Ya tenemos a un paciente complicado cuya mortalidad supera el 30%. Entonces, por eso es que tenemos que tener identificado, y a propósito de eso, la Organización Mundial de la Salud dispuso que cada día de septiembre se conmemore el Día Internacional de la Lucha contra la Sepsis, o el Día Internacional para recordar lo que es la sepsis o la infección generalizada, Doctor, precisamente doctor, para hacer conciencia del médico de lo que es la sepsis y del paciente, dicho, porque el lavado de manos también en el ámbito médico impide o evita que muchos pacientes caigan en esto de la sepsis, porque muchos de los casos de sepsis se van a desarrollar ¿dónde? En los hospitales, muchos por causa del médico, por una mala manipulación. O sea, tengo que decirlo claramente. Dígame, Licho, una pregunta. no, le iba a decir que usted sabe que nosotros todos tenemos una iniciativa de médico, aunque nunca hayamos ido a la escuela. Todos queremos ser Claro. médicos. Cuando nos da la fiebre, que me parece por lo que usted ha dicho, es quizás el indicativo inicial, fundamental, para uno pensar que tiene una infección, la fiebre. Pero que resulta que nosotros no, que eso es que me va a dar gripe, eso es que tengo un problema aquí en el dedo, eso es que me di un pullón y todo. Eso es una. Y segundo es que he notado, he visto, puede mejorarse, que muchos médicos no le prestan la atención debida a esas fiebres en esa parte. Eso es una pregunta combinada. La otra pregunta combinada es que escucho con frecuencia que en los centros médicos mucha gente se interna, lo internan, y de repente sale de que no, que una bacteria, y esa bacteria le provocó una septicemia. Entonces todo eso combinado quizás es lo que sume que esos 9 millones al año mueran. Bien, vamos a responder la última pregunta del primero. Bastante importante ambas preguntas. Lo primero es que en el ámbito hospitalario hay lo que se llama infecciones asociadas a los servicios de salud, que anteriormente se le decía infecciones nosocomiales. Por ejemplo, un paciente que llega a un centro de salud con un trauma craneoencefálico severo, a ese paciente se le va a colocar un ventilador mecánico. O sea, se va a intubar, se le va a colocar una ventilación asistida. ¿Cuántos días va a durar ese paciente con un cuerpo extraño en la vía respiratoria? Entonces, lo más probable es que ese paciente desarrolle o presente una neumonía asociada al ventilador. Entonces, nadie quiere que eso pase, pero están dentro de las posibilidades de que puede ocurrir, De aún que con todas ocurra. las medidas de asepsia y antisepsia que tenga el equipo médico para con este paciente. Entonces, esas son de las infecciones. ¿Qué ocurre? Que ese paciente también se le va a colocar una sonda vesical
¿Por qué? Porque ese paciente no puede estar orinando de manera espontáneamente. Entonces, cada día que dure el paciente o cualquier paciente con una sonda vesical, aumenta la posibilidad de una infección por gérmenes, ya sea bacteriana o por hongos, de un 3 a un 5%. Es decir, que cuando un paciente tiene 10 días ingresado en ventilación mecánica y que tiene, lógicamente, una sonda vesical, ya tiene más de un 30% de posibilidades de que tenga una infección de vías urinarias asociada a la sonda vesical y también una neumonía asociada al ventilador. ¿Qué ocurre, dicho ya, nuestros amigos televidentes? Que esa persona, ese paciente, adquirió posiblemente una bacteria multiresistente. Me explico. Cuando un paciente adquiere un germen en el hospital, en el nosocomio, ha adquirido una bacteria resistente a la mayoría de los antibióticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a utilizar en los hospitales? Antibióticos. Entonces tenemos una bacteria resistente. De ahí que ustedes pueden darse cuenta lo complicado que es cuando un paciente adquiere una infección en un nosocomio. Por eso hay un principio que dice, cuando usted coloque una sonda, trate de retirarla lo más rápidamente posible para minimizar la posibilidad de una infección de vía urinaria y de ahí una sepsis. Lo mismo, cuando usted pone un ventilador a un paciente, usted trata de que ese ventilador dure el mínimo tiempo posible. Por eso nadie quiere tener a un paciente con un ventilador por 5 días, por 7 días, por 9 días, que ya hay que hacerle una traqueostomía y ya eso complica la situación. O sea que en los hospitales son lugares frecuentes de infecciones por gérmenes multiresistentes, o sea que es mucho más difícil porque el tipo de antibiótico que necesitamos para este tipo de pacientes es un antibiótico de más amplio espectro. Con respecto a la fiebre o aumento de la temperatura es un mecanismo de defensa del cuerpo. Para el manejo de la fiebre no se necesitan antibióticos. Por ejemplo, ahora que tenemos tantos pacientes con dengue, ¿cuál es la principal manifestación del dengue? Es la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para matar gérmenes. Ahora bien, usted no le va a permitir a un paciente que tenga 39.5 grados, 40 grados, usted tiene que utilizar medicamentos para la fiebre, que son los denominados antipiréticos. Tenemos el más utilizado comúnmente, es el acetaminofén o paracetamol. Luego tenemos el ibuprofeno, que es otro antipirético, el metamizol, etcétera. O sea, que para las fiebres no son utilizados los antibióticos, sino los antipiréticos. Muchos pacientes también tengo que hablar por el dengue, quieren que le administren antibióticos. El dengue es transmitido por un mosquito, producido por un virus. Entonces, ese virus no se mata con antibióticos. Entonces, tienen que saber que el dengue es una infección autolimitada, se ingresa al paciente que tiene las plaquetas bajas y se le van haciendo hemogramas seriados cada 24 horas. Hay ocasiones en que se piden cada 12 horas para ver la evolución, el comportamiento de las plaquetas. Hay pacientes, lógicamente, con dengue que han cursado concomitantemente con una neumonía bacteriana, pues a ese paciente sí nosotros tenemos para el manejo de la neumonía administrarle antibióticos. Con respecto ya, por otro lado, a lo que son los antibióticos y la resistencia, y que habíamos hablado hace unas cuantas semanas de que de continuar como vamos con la resistencia microbiana que hay para el año 2050, es decir, menos de 27 años, nosotros vamos a estar prácticamente a la merced de la mayoría de los gérmenes. ¿Por qué? Porque no se están fabricando nuevos antibióticos, sino cada 10 años. ¿Por qué? Estamos cada día adquiriendo más resistencia bacteriana y el surgimiento de nuevos antibióticos va de manera muy lenta. O sea, cada 10 a 15 años surgen
nuevos antibióticos. O sea que si seguimos como vamos, tomándonos una ampicilina, una levofloxacina, una ciprofloxacina, por cualquier quitametapaja, como decimos, nosotros vamos a tener una resistencia importante. Y por eso, ahora mismo, cuando tenemos a un paciente con una infección de vías urinarias, lamentablemente tenemos pocas alternativas terapéuticas para atacar a esa infección de vía urinaria, sobre todo en pacientes diabéticos, que lamentablemente son los pacientes que más procesos infecciosos tienen y de lo más difícil de erradicar. Correcto. Antes que nada, con respecto al cuadro de sepsis, usted va a ver en las redes sociales pacientes que han descrito el cuadro de cuando estaba ingresado por un proceso séptico, o sea, una infección generalizada. Es algo que pone en jaque al médico, porque cuando nosotros tenemos a un paciente séptico, generalmente interconsultamos con un infectólogo, que está el infectólogo, el internista, el neumólogo, todas las especialidades, son casos de amplias discusiones, porque aún a nosotros teniendo el cultivo de un paciente con un cuadro de sepsis, un cultivo que se tomó hoy y que sale dentro de 72 horas, no es fácil manejar un cuadro de sepsis mientras tanto, y aun cuando llegó el cultivo, resulta generalmente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no llega ese cultivo y dice, salió una Escherichia coli resistente a ciprofloxacina, levofloxacina, ampicilina, ceftriaxona, ertapenem, trimetoprim sulfa, y uno dice, oh, pero ¿y ahora? ¿Con qué antibiótico le voy a dar a esta bacteria? Entonces, eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos a un paciente que es de los pacientes que se han automedicado frecuentemente, o sea, tenemos una gran cantidad de pacientes que por todo se toman un antibiótico y lamentablemente no se imaginan los daños que le están haciendo a la microbiota, o sea, a la flora normal intestinal que nosotros tenemos para defender a nuestro cuerpo, y luego que están provocando resistencia a las bacterias que nosotros tenemos y que cuando se convierten en patógenas, pues lamentablemente no tenemos un arsenal terapéutico adecuado para manejar esta situación y por ende vamos a tener una altísima mortalidad cuando tenemos un paciente con un cuadro de sepsis o septicemia, como anteriormente se le decía. Eso que usted dice es fundamental, que la población lo entienda, porque muchas veces, y es lógico, cuando ve un paciente que usted le dice tiene septicemia, tiene ya todo el cuerpo o gran parte de sus órganos con una bacteria que le está afectando, que está afectada ya. Para ustedes también es un problema de esos antibióticos de amplio espectro que ustedes generalmente usan. ¿Cuál es el que deben usar, como usted acaba de decir, para enfrentar, porque ustedes no conocen la naturaleza de la bacteria que está provocando esta infección? Eso también es algo que la población... Es difícil, doctor, cuando usted tiene un familiar así, son muy pocos los que se pueden razonar amablemente diciendo, hay que entender la situación del doctor, pero es la realidad. Bueno, doctor. Sí, paréntesis, por eso precisamente por eso insistimos con el colega médico, tenemos que hablar con el familiar del paciente. A veces me llama algún pariente y me dice, mira que mi tío, mi papá están intensivos, pero que no me han dicho nada. Señores, a veces nosotros como colegas, o sea, tenemos que saber siempre, que tenemos que dar siempre la cara y explicarle, siempre que yo salgo de intensivo, lo primero que pregunto, el familiar de Antonia Ramírez, el familiar de, o sea, los pacientes que yo estoy siguiendo, están ahí, ahí, ¿qué usted es? ¿Usted es su representante? Ah, sí, yo soy, porque siempre debe de haber un representante en la familia. Entonces ahí nosotros, como médicos, junto con el intensivista, le explicamos la situación, la condición de ese paciente que tiene un cuadro de infección generalizada, o el cuadro que sea, y ya el familiar
va conforme, o por lo menos, no es que vaya conforme, tiene conocimiento de la gravedad del cuadro de su pariente y sabe a qué prepararse. O sea, es bastante importante que nosotros como médicos siempre, siempre, siempre demos la cara y que no haya que buscar a un médico para que le pregunte y le diga, mira, el familiar de fulano está ahí, a ver, ¿quién le puede dar información? No, nosotros tenemos que ser como médicos un libro abierto. El pariente de su paciente tiene todo el derecho de preguntarnos siempre todo. E incluso a veces me preguntan a mí, sobre todo la semana pasada me preguntaron varias personas, pues tenía muchos pacientes con dengue. Doctor, ¿y puedo tomarle foto al hemograma? Yo, claro, eso es suyo, tenga. Y le busco yo todos sus análisis. Tenga, tírele foto. ¿Por qué? Porque el paciente es dueño de su expediente. Entonces nosotros como médicos no tenemos que tener nada oculto. Mientras más claridad, créanme, colegas médicos, que a usted le va a ir mejor con el familiar del paciente, con el paciente. Y si ese paciente usted ve que va a tener un desenlace no muy halagüeño, pues debe de decírselo. No es su culpa. Usted está haciendo un manejo adecuado con su paciente. Usted quiere que su paciente se salve, pero si el destino de este paciente, y por eso todas las enfermedades tienen lo que se llama la epidemiología. ¿Qué dice la epidemiología de la sepsis? Que más del 30% de los pacientes con cuadro de sepsis se mueren. Entonces usted tiene que decirle al familiar, mira, tu paciente está de tal forma, tiene un cuadro séptico, un porcentaje de pacientes se mueren. Correcto. Bueno, doctor, gracias. Le felicito de nueva vez por esa exposición amplia, sencilla, con ese lenguaje coloquial que usted usa diciendo la ciencia, expresando la ciencia y expresando esa relación ciencia profesional que tiene con el paciente. Muchas gracias, nos veremos el próximo lunes. Bueno, hasta la próxima, a todo nuestro público. Bye bye. Gracias. Bueno, el doctor Alfredo Polanco estuvo con nosotros hoy, la sepsis era su tema y ahí estaba expresando lo que debemos hacer y cómo se sienten las cosas. Vamos a una pausa ahora y venimos entonces con otros temas más terrenales que eso, doctor. Vamos a una pausa, Manuel. Vamos a... Gracias, regresamos con ustedes en esta parte ya. Quiero nada más que resaltarle los eventos del presidente de la República, Luis Abinader, este fin de semana. Quiero comenzar con una obra muy importante que fue el inicio de los trabajos de la circunvalación de Navarrete. Yo le mandé a Manuel un primer video, que es el más largo, Manuel, para que tú me lo pongas ahora y después ponemos el otro y entonces venimos con los comentarios sobre ese evento. Manuel. El presidente Luis Abinader junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del IGNE Ascensión dejan inaugurados los trabajos de la circunvalación norte de Navarrete, Santiago de los Caballeros, incluida dentro del plan de preservación y ampliación de las vías que conforman la red vial del país. Con la construcción de la circunvalación norte de Navarrete, el Ministerio de Obras Públicas busca resolver el caos permanente del transporte en el centro de este municipio hacia y desde las distintas comunidades durante el desenvolvimiento de sus relaciones comerciales, turísticas y de esparcimiento, además del ahorro de tiempo y combustible que ello significará, representando un ahorro en más de 1 hora al puerto de Manzanillo. Los beneficiados de estas obras son los habitantes de Navarrete, Mao, Montecristi, Dajabón y Puerto Plata, alcanzando a un total de más de 527,000 habitantes, quienes gracias a estas obras podrán acceder a servicios esenciales como atención médica, educación y oportunidades económicas que antes estaban fuera de su alcance.
El proyecto tiene 7.1 kilómetros de longitud, con 4 carriles de 3.5 metros de ancho, con una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora, iniciando en la intersección de la carretera Navarrete-Puerto Plata hasta la autopista Duarte. Además, una ampliación de 1.3 kilómetros en la carretera Navarrete-Puerto Plata y el remozamiento de 300 metros de la entrada al municipio de Navarrete. Nuestro país ha enfrentado históricamente desafíos en la conectividad de sus provincias más alejadas. Sin embargo, ahora, en respuesta a esta necesidad, existen una serie de proyectos viales ambiciosos que están transformando la vida de las comunidades rurales y fomentando la inversión de estas áreas, facilitando la conectividad y generando empleos. Durante el desarrollo de las obras se generarán más de 900 empleos directos a mano de obra de la zona y más de 3.600 empleos indirectos que beneficiarán a la economía local. Invirtiendo en infraestructura vial, se vislumbra un futuro prometedor en términos de desarrollo provincial. Estos esfuerzos no solo benefician a las comunidades locales, sino que también fortalecen la economía nacional al facilitar el comercio y la inversión. Estamos mejorando la infraestructura vial de la línea noroeste, lo que facilita el transporte de productos agrícolas y ganaderos desde las zonas rurales hasta los mercados urbanos y los puertos de exportación de los productos agrícolas tradicionales de la zona, como el tabaco, el café, el arroz, la selecta ganadería bovina, aguacates, tomates, guineos y otros productos agrícolas de gran consumo nacional e internacional, abriendo nuevas oportunidades para los agricultores y productores locales. Esta nueva obra no es solo un camino de asfalto para Navarrete, sino es una vía para el progreso, el desarrollo económico y la mejora de la vida de los habitantes de la zona. Esta es otra obra más en el camino del cambio para Navarrete. Esta obra, si bien obviamente favorece a Navarrete y a Santiago, es una obra que el impacto mayor es en la línea noroeste, que es urgente hacer la circunvalación y las 4 vías hasta el cruce de Esperanza, porque ustedes saben que la población de Valverde Mave, aquí tenemos a Edith Nolasco, su senador, es la mitad de toda la línea noroeste y una parte entre el cruce de Guayacanes y entre el cruce de Esperanza y el cruce de Guayacanes. Vamos a decir que la mitad del tránsito pues toma hacia la provincia de Valverde Mave. Por lo tanto, esto es parte del proyecto de desarrollo que tenemos para toda la línea y es parte fundamental, como dijo Eduardo también, del proyecto de Manzanillo, que va a ser el proyecto de desarrollo de toda la región. Porque lo que la gente paga en peaje se está traduciendo en obras que están beneficiando y cambiando la vida de la gente. Presidente, 25.000 millones de pesos se están invirtiendo en la autopista Duarte desde el kilómetro 9 hasta Montecristi, incluyendo esta vía. Esta gran vía, señor presidente, no es una vía sola para Santiago, es para las 4 provincias del Cibao. Santiago de parte, pero además lo que es la provincia de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. Y ni qué decir lo que va a ayudar para el desarrollo del gran proyecto del puerto de Manzanillo. Lo que el presidente Luis Abinader viene haciendo en el país es histórico. Bueno, ahí pudieron ver el evento, pudieron ver las expresiones del presidente, de ese video que está realmente describiendo la realidad de esa gran vía y el aporte de esa gran vía. Es evidente que el cambio económico que va a haber, que ya se está manifestando, pero sobre todo por esta gran amplitud de las infraestructuras viales que se está haciendo en esas regiones, esas 4 provincias, que aunque usted la oye, son provincias muy pobres. 27.000 habitantes. Porque son provincias que salvo Montecristi,
están dedicadas muchas a la ganadería pastoral, o pastoreada, mejor dicho, pastoreada. Entonces, con esto el comercio va a adquirir un enorme desarrollo. Con ese puerto de Manzanillo, esos pueblos con esas 2 plantas eléctricas que se están construyendo, y esas vías de interconexión interna entre las provincias que va a interconectar las 4 provincias de la región, señores, y no solo de la región, sino hasta Puerto Plata, que por la vía de Punta Rusia, La Ensenada, esa zona pues va a transmitir un dinamismo, a desarrollar un dinamismo con el turismo para esas zonas. Realmente eso fue un evento, eso fue un acto de trascendental importancia, extraordinario. Como decía el presidente, esta es una obra trascendental para el desarrollo, y cuando se termine el trabajo de esa autopista Duarte, usted verá que va a estar en una similitud a las grandes autopistas, con la seguridad, con la belleza, la armonía, con ese medio ambiente y esa parte. Lo que está pasando en la entrada, en el tramo La Vega, Santiago, que lo grabamos, se lo vamos a poner luego, es también una expresión del cambio que está originándose en la autopista Duarte y en Santiago, en esa parte. Ya me dice Manuel que tenemos que irnos, y yo les quiero agradecer su sintonía en el día de hoy. Los temas que he tratado no se han hecho con la profundidad debida, pero gracias por su atención. Gracias al doctor, que hoy trajo un tema también, como siempre, muy interesante para este día. Nos veremos mañana con otra presentación, con otra propuesta de periodismo y sociedad, que estoy convencido que les va a gustar a ustedes, porque les dejará conocimiento, les dejará un tema para que reflexionemos en nuestra vida. Hasta mañana, si Dios quiere.